Bueno, una clase corta, ¿sí? Vamos a ver zoonosis, algo bastante preguntado, ¿sí? Aunque el año pasado las preguntas de zoonosis fueron medias chotas, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos con la primer zoonosis, ¿no? La primer zoonosis que tenemos es la triquinosis, ¿sí? Es un nematodo, género Trichinella, ¿sí? Hay múltiples especies en Trichinella, pero la más importante es la Trichinella spiralis, ¿sí? Este es básicamente un parásito, ¿sí? Que va a ser pluricelular, ¿sí? Y se va a encontrar en la carne cruda o poco cocinada o sus derivados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en la carne de qué animales se encuentra? Bueno, en los leopardos, leones, chacales, hiena, mamíferos marinos, oso, lobo, zorro, gato, perro, jabalí y ratas. Y obviamente, donde más se encuentra es, o sea, donde nos vamos a enfermar principalmente es al comer el cerdo, ¿sí? Porque, bueno, en Argentina por lo menos lo que más se come es cerdo, ¿sí? Bueno, epidemiología está en todo el mundo y es principalmente por comer carne de cerdo, pero también lo pueden adquirir por comer carne de perro o gato, ¿sí? Entonces, estas larvas, ¿sí? Se encuentran en el músculo del cerdo, ¿sí? Ahora, cuando matan al cerdo, le sacan la carne, ¿sí? El parásito para poder sobrevivir a ese ambiente, ¿sí? Se va a enquistar, ¿sí? Entonces, si ustedes consumen carne de cerdo que está crudo o sus derivados, ¿sí? Estas larvas, o se llega a lo que es el quiste a nivel del aparato digestivo, a nivel del estómago, y luego recién a nivel intestinal, es donde este quiste se rompe y eh, libera básicamente sus gusanos, y sus gusanos en nuestro intestino tardan 2 días en volverse adultos, ¿sí? Y la hembra va a fecundar alrededor de 1500 larvas entre 1 o 3 meses, ¿sí? Entonces, en el hombre, ¿sí? Estas larvas van a atravesar la mucosa intestinal. De ahí se van a dirigir al torrente sanguíneo. De ahí van a ser transportadas por la circulación a los distintos músculos del cuerpo, ¿sí? Donde van a afectar principalmente es en el músculo estriado, en el músculo esquelético, ¿sí? Y ahí se van a quedar, y donde se ven más esto es en los músculos intercostales, en el diafragma y en el gastrocnemio, ¿sí? En esos tres músculos es donde se encuentran principalmente estas larvas, y ahí dentro del músculo se van a enquistar, ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar en esta lo vamos a encontrar ahí en forma de quiste, ¿sí? Y luego estas larvas, después de una determinada cantidad de tiempo, van a morir, ¿sí? Y cuando mueran, se van a calcificar, ¿sí? Entonces, la patogenia, ¿sí? Varía según la etapa en la cual estemos. Tenemos la fase enteral, que la fase enteral básicamente es cuando acabamos de comer el parásito y está básicamente a nivel intestinal. La fase parenteral es cuando ya está en vía sanguínea, ¿sí? Y luego la fase de convalescencia es cuando estos quistes ya se van calcificando, ¿sí? Entonces tenemos la fase enteral, que básicamente va a alterar la función intestinal provocando una diarrea secretora. La persona va a tener náusea, vómito, cefalea, dolor abdominal, diarrea, ¿sí? Es como una gastroenteritis, va a tener los síntomas típicos de una gastroenteritis. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la gastroenteritis? Bueno, náusea, vómito, cefalea, dolor abdominal, diarrea, ¿sí? Eh, y fiebre, ¿sí? Pero bueno, en este caso no tiene fiebre, ¿sí? Esos serían los síntomas típicos de una gastroenteritis. Ahora, en la fase parenteral, cuando estos gusanitos atravesaron los eritrocitos y ya pasaron a la circulación sanguínea, ahí va a generar una respuesta inflamatoria y alérgica, ¿sí? Por la invasión muscular de la larva de estos parásitos. Entonces ahí esto va a generar un daño directo
y también va a generar una infiltración de los eosinófilos a nivel muscular. Esto va a generar una fiebre, va a generar apatía, somnolencia, edema palpebral y facial, puede generar una conjuntivitis, la persona va a tener espasmo muscular, se va a caracterizar mucho por una mialgia muy intensa. Le tomamos un laboratorio y vemos que tiene la eosinofilia elevada. Y también podemos ver que le puede llegar a provocar de manera poco frecuente miocarditis y meningitis. ¿Sí? Eso es muy poco frecuente. Entonces, básicamente, en esta fase parenteral va a afectar a los músculos eh, de manera muy poco frecuente, puede afectar al miocardio, ahí genera miocarditis, ¿sí? Puede afectar el sistema nervioso central, donde generan meningoencefalitis, la persona puede tener delirio, ¿sí? O si no, también puede afectar al pulmón y al riñón, ¿sí? Entonces, los síntomas por lo cual podemos identificar a una paciente con síndrome de Trichinella, ¿sí? Porque todo esto se parece a cualquier gastroenteritis, ¿no? Sería por el edema facial, por el dolor muscular, por esa mialgia intensa, por la astenia marcada y con frecuencia fiebre, ¿sí? Y luego la fase de convalecencia, que la debilidad muscular ya va disminuyendo, ¿sí? Porque estos quistes ya se empiezan a calcificar, ¿sí? Entonces acá ven todos los síntomas, ¿sí? Entonces vemos acá, sí, que por un lado, como toda gastroenteritis, tiene síntomas muy típicos como astenia, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, cefalea, ¿no? Pero por lo que ustedes tienen que identificarlo principalmente son estas tres. Si el caso clínico en el examen me dice que tiene una mialgia intensa, tiene fiebre, tiene edema facial o periorbitario, y lo más probable es que me esté hablando de una triquinosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de esto? ¿Sí? En el examen del año pasado habían preguntado mucho, por ejemplo, cómo se hace el diagnóstico de X enfermedad con un método directo y te ponían tres o cuatro opciones. Entonces vos tenías que saber todos los métodos diagnósticos que yo puedo utilizar para esa enfermedad y tenía que identificar si eran directos o indirectos, ¿sí? Eso es lo que habían preguntado el año pasado con respecto a los métodos diagnósticos, ¿sí? Entonces podemos básicamente hacer exámenes generales, ¿sí? Si yo le hago un hemograma, como esto es una parasitosis, voy a ver que tiene los eosinófilos elevados, ¿sí? Entonces tiene una eosinofilia relativa superior al 20% y puede ser absoluta si es de 1500 milímetros o puede aparecer tardíamente. Entonces, en todo caso, en el hemograma voy a encontrar una leucocitosis, ¿sí? Y si yo lo evalúo, voy a encontrar que dentro de esa leucocitosis tiene una eosinofilia relativa. Tiene los glóbulos blancos elevados y si yo busco qué es lo que tiene elevado, voy a ver que los eosinófilos están relativamente elevados, ¿sí? Es eso. O sea, relativamente es que los glóbulos blancos están muy cerca del límite máximo, pero si yo busco específicamente eh, en los glóbulos blancos voy a ver que los eosinófilos están elevados, por eso se llama relativo, ¿sí? Nada, sería eso a nivel perfil bioquímico, ¿sí? Va a estar la CPK, la LDH, la aldolasa aumentadas, ¿sí? Entonces, con estos exámenes generales más o menos empiezo a sospechar del paciente y ya están los diagnósticos. Entonces, por un lado puedo hacer diagnósticos inmunológicos, que obviamente son, ¿qué cosa? Indirectos. Voy a buscar anticuerpos contra la triquinosis. Ahí le puedo hacer un ELISA, un IFI, un AI, ¿sí? Son todos positivos, pero son positivos. Me van a dar positivos, pero esto me va a tardar en darme el resultado porque tengo que esperar que el paciente genere los anticuerpos, ¿sí? Y si no, puedo hacer básicamente uno parasitológico, que va a ser coproparasitológico, es decir, yo voy a agarrar la muestra clínica de la materia fecal del paciente y voy a buscar y voy a cultivarlo, por eso se llama coproparasitológico, ¿sí? Eh,
Pero bueno, es algo, esto solamente se va a utilizar en adultos, pero no es algo que se utilice de rutina, ¿sí? El gol estándar es el diagnóstico inmunológico, ¿sí? Y si no, puedo usar una biopsia muscular, pero esto tiene baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque le tengo que sacar un pedazo del músculo, ese pedacito del músculo que yo le saqué, justo tiene que tener un quiste, ¿sí? Entonces tiene una sensibilidad por debajo del 20, tiene una sensibilidad del 25%. Entonces yo le puedo hacer una biopsia muscular a nivel del bíceps, a nivel del tríceps, a nivel de los glúteos, a nivel de los gemelos, ¿sí? Entonces sepan que para triquinosis el gol estándar son los métodos indirectos con el diagnóstico inmunológico, ELISA, IFI, AI. ¿Puedo hacer directo? Sí, puedes hacer un parasitológico que no se utiliza de rutina, que sería un copro parasitológico. Y si no, puedes usar una biopsia muscular, pero que también sería directo, pero tiene una muy baja sensibilidad. ¿Sí? Bueno, con respecto a la triquinosis, el tratamiento asintomático se le da básicamente analgésicos y antifebriles y se le recomienda que haga reposo en cama. Como recuerden que cuando el parásito se va al músculo esquelético, puede llegar a producir una infiltración de eosinófilos y puede llegar a producir una inflamación en la zona. Entonces yo le puedo dar corticoides para reducir la inflamación muscular, ¿sí? El tratamiento específico obviamente son contra medicamentos contra parásitos. Tenemos el medendazol, el abendazol y el diabendazol, ¿sí? Eh, bueno, los métodos preventivos, ¿sí? Hay que decirle a las personas que tienen que cocinar las carnes de cerdo por tiempo suficiente, arriba de 71 grados, por menos de 15 minutos, ¿sí? Sepan que cuando yo la rendí en el segundo cuatrimestre, ya me habían preguntado el color que tiene que tener la carne, ¿sí? Para no tener bacterias ni parásitos. A qué temperatura tengo que calentar la carne, ¿sí? Para que las bacterias se mueran, ¿sí? Y no, esas cosas pregunto nomás, esas dos cositas. Ah, y había una pregunta sobre qué factores, netas, obviamente, provocan que haya más bacterias en la comida. Y bueno, ahí te tiran opciones, por ejemplo, pH mayor a 5, menor a 5, actividad acuosa por debajo de 0,50, actividad acuosa de 0,90, ¿no? Entonces, más o menos, esas tres preguntas me habían hecho, ¿sí? Sobre medidas alimentarias, ¿sí? Bueno, después por otro lado, el control del paciente, ¿sí? Contactos y del medio ambiente de manera inmediata. La triquinosis es una ENO, es de notificación inmediata, ¿sí? En caso de sospecha de un caso. Y luego de ahí hay que evaluar los contactos y buscar la fuente de infección, ¿sí? Hay que buscar el matadero de donde salió ese cerdo y contagió a la persona, porque probablemente estés contagiando a muchas personas. Hizo la triquinosis. O sea, la triquinosis es una boludez. La triquinosis yo diría que no es tan importante. Las que son muy importantes son las de las ratas. El antivirus, ¿sí? Y el virus Junín, ¿sí? Porque se encuentran en Argentina, ¿sí? Ok. De todo el antivirus y de todo el virus Junín, cuando yo la cursé, me habían hecho una pregunta demasiado específica. Me habían hecho preguntas, ¿sí? Sobre el nombre del ratón. Así es, sobre el nombre del ratón. Estos ratones, o sea, del antivirus, el nombre vulgar, ¿sí? Se llama ratón colilargo. Pero ese nombre no figura en las opciones. Ellos querían el nombre científico. En el caso del antivirus se llama Oligorizomis longicaudatus, ¿sí? Nada, longicaudatus, ¿sí? Caudal, ¿sí? Longicolilargo, ¿no? Nada, eso me habían preguntado sobre antivirus y virus Junín cuando yo la rendí, ¿sí? En el segundo parcial.
Después en el final de diciembre no me hicieron ninguna pregunta de esto, ¿sí? Pero bueno, cuando yo la rendí en el segundo parcial, me habían hecho el nombre del ratón, ¿sí? ¿Alguna vez sospecharon que les podían llegar a preguntar esto? Media rara la pregunta y cómo lo tomaron ese año. Ok. Bueno, tenemos el antivirus, ¿sí? Es un virus monocatenario negativo, ¿sí? El género es antivirus. Eh, Obviamente hay múltiples antivirus, pero la especie es el Andes, ¿sí? Se llama Andes, la especie. Es un virus envuelto, no tiene artrópodos vectores, sin artrópodos vectores, o sea, no puede ser contagiado por la mosca. La transmisión es solamente entre humanos. Eh, Se encuentra un 49% de los casos en la porción noroeste, ¿sí? De Argentina, un 32% en la región central y un 16% en la región de la Patagonia, ¿sí? Hay más o menos en la Argentina, en todo el país, cuando yo la rendí, que fue, si no me equivoco, en el 2022, en ese año hubieron solamente entre 50 y 80 casos al año, ¿sí? O sea, son muy pocos los casos del antivirus, ¿sí? Bueno, es un virus envuelto, entonces va a salir por gemación, ¿sí? Entonces, el principal grupo que se va a enfermar son las personas que viven en la zona endémica, en la zona donde se encuentra este ratón, que es el ratón colilargo Oligorhizomis longicaudatus, ¿sí? Y el segundo grupo que se va a contagiar son los turistas, son los pescadores, son los acampantes, ¿sí? Eh, y bueno, y el grupo que menos se va a infectar son los que son los convivientes y familiares directos, ¿sí? El personal de salud que actúa sin medidas de protección, ¿sí? Entonces, básicamente, de este roedor, si este roedor vive cerca de nosotros y orina, o deja su saliva, o deja su materia fecal, nosotros vamos a ver que ese roedor no tiene ningún síntoma, sino que solamente es portador. Tiene actualmente una infección de tipo asintomática ese roedor. Entonces uno solamente inhalando lo que es la orina, la materia fecal o la saliva, ¿sí? Se va a enfermar. Así es como nos infectás. Así es como ustedes se van a infectar, ¿sí? Bueno, con respecto a la incubación puede durar entre 4 y 42 días, pero el rango es entre 9 a 12, ¿sí? Y de ahí me puede llegar a generar eh, dos síndromes, el síndrome cardiopulmonar o el síndrome hemorrágico con síndrome renal, ¿sí? Entonces, básicamente el síndrome cardiopulmonar es el que se da en el 50% de los pacientes y a su vez tiene tres variantes, ¿sí? Las tres variantes que tiene, ¿sí? Del síndrome cardiopulmonar es injuria pulmonar moderada sin compromiso hemodinámico, ¿sí? Injuria pulmonar grave con compromiso hemodinámico y respuesta al tratamiento, injuria pulmonar grave con shock refractario, un shock producido por el tratamiento, ¿sí? Ok, entonces primero vamos a ver lo que es el síndrome cardiopulmonar, ¿no? Entonces, en la fase 1 tenemos la fase prodrómica, donde aparecen los síntomas iniciales, ¿sí? Recuerden que la incubación dura entre 4 y 42 días, pero el rango es 9 a 12, ¿sí? En la fase prodrómica dura entre 3 a 5 días, el paciente viene con fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, o sea, aparece una gastroenteritis, ¿sí? Y luego en la fase 2 ya tiene el síndrome cardiopulmonar. Este dura entre 4 a 24 horas, ¿sí? Va a empezar con tos progresiva e insuficiencia ventilatoria y puede avanzar a shock, ¿sí? Y luego tenemos la tercera fase, que es la fase diurética, que marca el inicio de recuperación. Va a haber una reabsorción del edema pulmonar, va a haber una resolución del fiebre y del shock. Y luego una fase de convalecencia, donde la persona ya se curó,
pero esto tiene una duración de 2 meses. Una persona cuando ya se curó va a seguir con debilidad muscular, con bradisiquia, trastornos visuales, y la mortalidad del antivirus es de un 25-40%, ¿sí? O sea, es una mortalidad bastante elevada si te infectas por vacacionar en el norte y justo te cruzaste ratón, ¿sí? Bueno, a nivel del miocardio, sí, se va a producir un edema intersticial entre las células del miocardio, y esto va a producir un menor diámetro en los miocitos para que se contraigan, ¿sí? Y después, por otro lado, va a producir infiltrado pulmonar difuso y bilateral, ¿sí? Entonces, obviamente va a afectar el intercambio gaseoso, porque si yo hago un infiltrado pulmonar, la barrera hematoalveolar crece en grosor, entonces me cuesta más lo que es la cascada de oxígeno, ¿sí? Esto a su vez va a afectar lo que es la mecánica pulmonar, ¿sí? Entonces a esto se va a manifestar con la típica miocarditis además, y nada, va a tener depresión miocárdica y shock, ¿sí? También en la fase cardiopulmonar podemos encontrar signos de hipovolemia, de hipotensión arterial, de presión grave del miocardio. ¿Por qué hipovolemia, hipotensión arterial, depresión grave del miocardio? Y bueno, todo líquido, ¿sí?, de las arterias se está yendo al corazón, se está yendo al pulmón. Ahí generan los infiltrados y ahí me genera los síntomas cardiopulmonares, ¿sí? Y por ende voy a tener hipovolemia, hipotensión, ¿sí? Bueno, en cuanto a la radiología, ¿sí?, si yo lo engancho en la fase prodrómica, la radiología va a ser normal. En la fase cardiopulmonar precoz voy a poder, ¿sí?, ver lo que es un intersticio bilateral a nivel del corazón, ¿sí? Y luego en la fase ya cardiopulmonar establecida voy a ver ya lo que es el edema alveolar, derrame pleural frecuente, ¿sí? Y algunos pacientes que sufren el síndrome cardiopulmonar, que representa el 50% del antivirus, tiene manifestaciones tipo hemorrágica, ¿sí? Entonces, el síndrome cardiopulmonar en laboratorio, ¿sí?, yo voy a ver que tiene trombocitopenia, ¿sí? En la fase prodrómica yo veo que tiene trombocitopenia, es su alteración más precoz, ¿sí? Eh, Voy a ver que tiene leucocitosis con desviación a la izquierda, un 10% de los inmunoblastos en sangre un mayor de 10% de inmunoblastos en sangre periférica, hemoconcentración en el 50% de los casos, eritrosedimentación normal levemente elevada, ¿sí? Entonces, hemoconcentración, ¿por qué? Porque estoy perdiendo el plasma, porque se está yendo al pulmón y al corazón, ¿sí? Y trombocitopenia, ¿sí? Porque la persona está teniendo, ¿qué cosa? Manifestación hemorrágica, ¿sí? Por eso las plaquetas van a empezar a bajar, ¿sí? Y luego tenemos la fase cardiopulmonar, ¿sí?, son todas las cosas de la fase prodrómica más esto. Ahí va a tener aumento de la creatinina, alteración en la coagulación, aumento de la TGO, de la TGP, de la LDH, hiponatremia, aumento de la milasa, CPK normal aumentada. También puede aparecer con acidosis metabólica, hiperlactacidemia, y que es un criterio de gravedad, ¿sí? Entonces, si la persona está en una región endémica, me viene con un síndrome pseudogripal, sí, que parece una gripe, pero no es de la vía aérea superior, ¿sí? Eh, Me viene básicamente con una neumonía de la comunidad grave, ¿sí? Más trombocitopenia con leucocitosis, con neutrofilia y hemoconcentración. Yo ya tengo que sospechar eh, del síndrome cardiopulmonar por lo que es el antivirus, ¿sí? Obviamente el antivirus es una enfermedad de notificación obligatoria. Yo tengo que avisar que la persona, ¿sí?, se infectó.
Y bueno, acá tienen los diagnósticos diferenciales de todas las cosas que tenemos que sospechar. En caso que sospechemos del antivirus, tenemos que sospechar también de todo esto y empezar a descartar neumonía grave de la comunidad, neumonía por influencia, leptospirosis grave, ¿sí? Entre otras. Entonces, ¿cómo confirmar una infección por el antivirus? ¿No? Bueno, se considera confirmado a todo caso sospechoso por confirmación del laboratorio con los siguientes criterios, ¿sí? Si vos detectás anticuerpos específicos de tipo IgM o IgG por la técnica ELISA, ¿sí? Ya con eso es un antivirus, ¿sí? Con eso lo diagnostica de una, ¿sí? Bueno, la IgM específica va a aparecer recién entre el primer y tercer día del inicio de los síntomas y puede durar hasta los 30 días posteriores, ¿sí? Entonces la IgM me va a especificar que tiene una infección hace menos de 30 días, tiene una infección reciente, ¿sí? Eh, y la IgG, por otro lado, ¿sí? Me va a indicar que la IgG aparece en los días o semanas, ¿sí? Luego de la IgM. Y nada, me está diciendo que tuvo antivirus por un par de semanas ya, ¿sí? O un par de días. Y si tiene solamente IgM y la IgG no la tiene, ¿sí? Y ya pasaron como 10 días, eso ya me indica una evolución desfavorable, ¿sí? Su sistema inmune todavía no generó anticuerpos contra IgG, ¿sí? Si no, obviamente, yo le puedo sacar suero, yo le puedo sacar coágulo, o yo le puedo sacar un órgano, ¿sí? Y una biopsia de un órgano, ¿sí? Y ahí le puedo hacer un PCR, pero como es viral, es un RT-PCR, ¿sí? Eso es lo que yo le puedo realizar. Un PCR real time, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Yo lo puedo identificar, ¿sí? Ya sea con una ELISA o con un RT-PCR, ¿sí? Y nada, es posible obtener un resultado positivo por el PCR entre el día 7 a 10 al comienzo de los síntomas, ¿sí? Si está entre el día 7 a 10, yo le puedo pedir un PCR, ¿sí? Y si no, le puedo hacer una inmunohistoquímica en órganos de autopsia. Es decir, cuando el paciente ya se murió, yo puedo hacer una autopsia en sus órganos y ahí compruebo que esta persona se murió porque tenía el antivirus, ¿sí? Entonces, nada, el diagnóstico puede ser por un método indirecto, donde busco anticuerpos por una ELISA contra el antivirus, o puede ser un método directo, que es simplemente por un PCR real time, ¿sí? Entre el día 7 a 10, ¿sí? Bueno, el tratamiento son antibióticos para neumonía grave de la comunidad, soporte hemodinámico y ventilatorio, manejo cuidadoso de líquidos, hemodiálisis con remoción y modulación, ribavirina y corticoides, ¿sí? No hay tratamiento específico. Eso sería básicamente el antivirus, ¿sí? Recuerden que se llama Oligorizomis longicaudatus, ¿sí? El otro ratón, ¿sí? Este es del virus Junin, ¿sí? Entonces, este se llama ratón maicero, ¿sí? Es el nombre vulgar porque se encuentra en el maíz, ¿sí? Pero el nombre científico es Calomis musculinus, ¿sí? Entonces, el virus Junín, igual que el antivirus, es una enfermedad de notificación obligatoria. Este me va a producir la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Entonces, el anterior era ARN monocatenario negativo, ¿sí? Y este también es ARN monocatenario, ¿sí? Y también es negativo. El género es un arenavirus, es un virus envuelto, ¿sí? Se encuentra principalmente en Córdoba, en Santa Fe y La Pampa, ¿sí? Se puede contagiar por vía cutánea o mucosa, ¿sí? A través de escoriaciones de la piel o mucosas por la conjuntiva nasal y oral,
¿sí? La principal vía de transmisión es por la inhalación de excretas aerolizadas, ¿sí? Este ratón va a defecar, va a orinar, ¿sí? Cerca de mí, y cuando yo lo inhale, ahí me contagio del virus Junín, ¿sí? Bueno, básicamente el ingreso va a ser por vía aérea, también puede ser por lesiones en la piel y mucosa. Si yo tengo una lesión en la piel y toco, ¿sí? la materia fecal o la orina de este ratón, obviamente me va a entrar el virus, ¿sí? La diseminación va a ser por vía linfohemática, pasa por la linfa, pasa por vía sanguínea, ¿sí? Se va a replicar obviamente en lo que es el vaso, se va a replicar en los órganos linfoproliferativos, donde se multiplican nuestras células inmunes, se va a multiplicar en el vaso, en la médula ósea de los huesos largos y en los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, eh, nada, me genera la infección a nivel de la médula ósea, a nivel del ganglio linfático y a nivel del vaso, ¿sí? Puede llegar a producir una división transitoria de la hematopoiesis, se puede tener menos plaquetas y menos granulocitos, ¿sí? También puede llegar a generar una viremia prolongada, ¿sí? Bueno, la incubación de esto dura entre 1 a 2 semanas, ¿sí? Y luego de ahí tenemos básicamente la invasión, donde voy a tener la fase prodrómica, ¿sí? Entonces, nada, estos síntomas a nivel digestivo voy a tener náusea, vómito, distensión abdominal. A nivel sistema nervioso central voy a tener una mialgia, una astenia, temblor, omnibulación. Y a nivel de la piel y la mucosa voy a tener enantema, ribete gingival, petequias, congestión conjuntival, ¿sí? También puedo llegar a tener lo que son encías sangrantes, rubicundez de facies, del cuello, del tórax superior, ¿sí? Puedo también tener fotofobia, ¿sí? Todo eso es lo que voy a encontrar en la fase prodrómica. Recuerden que esto va a durar más o menos 2 a 4 días, ¿sí? Luego tenemos la fase neurológica o hemorrágica, que va a ocurrir entre un 20 a 30% de los pacientes, ¿sí? Entonces, ahí el, la fiebre hemorrágica argentina puede llegar al sistema nervioso central, donde ya genera temblores, convulsiones, coma, ataxia, estado confusional, irritabilidad, o puede dirigirse puede generar síntomas por vía hemorrágica. Va a tener hematemesis, melena, epistaxis, hemoptisis, hematuria, metrorragia, ¿sí? Y luego tenemos la fase de convalecencia, cuando la persona ya se curó, donde tiene irritabilidad, astenia y trastornos amnésicos, ¿sí? Y 10% de los casos va a sufrir en la fase de convalecencia un síndrome neurológico tardío, ¿sí? Donde tiene fiebre, signos cerebelosos como la ataxia y parálisis de pares craneales, ¿sí? Eh, y más o menos entre el día 3 o 4 va a tener todos estos síntomas, ¿sí? O sea, cuando vos te contagiás, en los primeros 2 o 4 días tenés estos síntomas, y luego entre el día, luego de esos 2 o 4 días, pues pasas a estos síntomas, ¿sí? Y después de esto puedes llegar a sufrir una fase neurológica o hemorrágica, ¿sí? Bueno, a nivel hematológico vamos a encontrar plaquetopenia, leucopenia, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, primero hay que buscar antecedentes epidemiológicos. La persona viajó a esa zona endémica donde está la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí o no? Luego hay que buscar un cuadro clínico que sea compatible.
nada, hay que buscar el cuadro clínico, me va a venir un paciente con fiebre, cefalea, dolor retroocular, astenia, mialgia, ¿no? Entonces eso podría llegar a ser compatible, ¿no? Pero el diagnóstico presuntivo es el que ya me ayuda a sospechar de lo que es la fiebre hemorrágica argentina. Voy a ver que tiene leucopenia, veo que tiene plaquetopenia. La leucopenia es con disminución de los linfocitos TCD4. Veo que tiene células redondas de Milani en la orina, ¿sí? Entonces, todo eso me ayuda a sospechar ya de lo que es la fiebre hemorrágica argentina. Y luego tenemos métodos de certeza que me permiten diagnosticar de forma confirmatoria que tengo fiebre hemorrágica argentina. Esto lo voy a hacer con los métodos directos y los indirectos, ¿sí? Entonces, métodos directos sería aislamiento del virus en un periodo agudo o en los órganos, en lo que es la autopsia, ¿sí? Cuando la persona ya está muerta, ¿sí? También puedo realizar una identificación del virus aislado, ¿sí? Que va a ser por inmunofluorescencia. Y si no, puedo hacer un PCR real time con lo que es la sangre del paciente, ¿sí? Esos serían los métodos directos. Y si no, los métodos directos, IgM específica, le hago una inmunofluorescencia indirecta, que sería IFI o un ELISA, ¿sí? Y si no, puedo hacer una conversión serológica en muestras pareadas, y ahí le hago un IFI, un ELISA o un NT, que es neutralización, ¿sí? Entonces, donde yo tengo que sospechar, ¿sí? Según la clínica, si me viene un paciente con síndrome febril inespecífico que presente glóbulos blancos por debajo de 4000 y las plaquetas están por debajo de 100.000, eso ya es una clínica compatible con, con lo que es la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Entonces, ya con eso tengo que sospechar de esto. Luego le voy a pedir lo que es el diagnóstico de certeza y ahí lo confirmo. Bueno, el tratamiento es la administración de anticuerpos específicos contra el virus Junín, ¿sí? Esto lo tengo que aplicar antes del octavo día, ¿sí? También le tengo que dar ribavirina. Esto reduce la viremia y esto está indicado principalmente en pacientes tardíos luego del octavo día, ¿sí? Entonces, si el paciente viene antes del octavo día del desarrollo de los síntomas, ahí le doy anticuerpos específicos contra el virus Junen. Ahora, si viene luego del octavo día, le tengo que dar ribavirina, ¿sí? Bueno, ahí tienen básicamente las indicaciones de la fiebre hemorrágica argentina sobre la vacuna. Se da únicamente entre personas de 15 a 65 años que vivan en la área endémica, ¿sí? Y si la persona tiene que viajar a esta área endémica, lo que se recomienda, ¿sí? Es que se dé la vacuna un mes antes de las actividades rurales de riesgo, ¿sí? Esto se encuentra en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Obviamente, Buenos Aires se va a encontrar en la zona rural, ¿sí? Y las contraindicaciones son embarazo, lactancia, déficit inmunitario congénito o adquirido, corticoide sistémico, enfermedad crónica y otras vacunas vivas atenuadas en menos de 30 días, ¿sí? La edad mínima es de 15 años y edad máxima no tiene, ¿sí? Y es básicamente una sola dosis, ¿sí? La fiebre hemorrágica argentina. Y ahora sí, arrancamos ya con la rabia, ¿sí? La rabia a mí sí me la tomaron en el examen, ¿sí? Y me tomaron únicamente esto, como es el esquema de vacunación contra el virus de la rabia. Esto es lo que me habían tomado de la rabia. Bueno, tenemos la rabia, ¿no? Es un virus ARN monocatenario negativo. El género es Lisavirus. La especie es Rabievirus, ¿sí? La rabia se va a encontrar en todo el planeta y ataca principalmente a los mamíferos. Los hospedadores más frecuentes son perro, gato, zorro, lobo, murciélago, ¿sí? No existe transmisión del virus de la rabia, excepto en un caso donde se hizo un trasplante de córnea y ahí se contagió la persona, ¿sí?
Entonces, si vos tenés rabia y te hacen un trasplante de córnea, vos le das tu córnea a otra persona, ahí lo puedes contagiar la rabia, ¿sí? La rabia va a tener un ciclo urbánico, un ciclo selvático y un ciclo desmodino, ¿sí? Ok. En un parcial medio viejito, ¿sí? Habían preguntado sobre el ciclo desmodino de la rabia, ¿sí? Entonces, ciclo urbano, me muerde un perro rabioso y en menor medida me muerde un gato infectado, ¿sí? Medio raro que te muerda un gato en la calle, ¿no? Pero puede llegar a pasar. Ciclo selvático, ocurre en la zona rural, en el bosque o la selva, ¿sí? Ahí los animales son de especie silvestre, entonces te muerde un zorro, un mapache, un lobo, un cuatí, un zorrino, ¿sí? Obviamente que tengan la rabia. Y ciclo desmodino, ¿sí? Los murciélagos que siempre tienen, van produciendo el virus de la rabia, siempre lo tienen, o la gran mayoría de los murciélagos lo tienen, ¿sí? Se van a dirigir al ganado vacuno y muerden a la vaca, ¿sí? Y nada, ese es el ciclo desmodino, ¿sí? De hecho, en el 2002, un murciélago eh, mordió a un gato, ¿sí? No vacunado en la zona rural del partido de Chascomús, ¿sí? Los murciélagos pueden llegar a transmitir, ¿sí? El virus de la rabia a los animales domésticos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando encuentran un murciélago, que no le muerda a ustedes ni a sus animales, ¿sí? Y nada, eso del ciclo desmodino lo habían preguntado en años anteriores. A mí, en lo personal, no me lo tomaron. Eh, ok. Entonces, la infección de la rabia se produce por contacto con las secreciones de un animal infectado. Esto puede ser por una mordedura o por ingerir las secreciones. Si el perro tiene el virus de la rabia, viene y me babea toda la cara, ahí me va a contagiar también. No es necesario, no necesariamente me tiene que morder, ¿sí? Bueno, es un periodo, el periodo de incubación es entre 1 a 3 meses, pero a veces puede oscilar entre una semana y un año. ¿Qué significa esto? Si un perro vino y me mordió y yo no me fui a dar el esquema de vacunación de la rabia, en un lapso menor a un año me puedo llegar a enfermar en cualquier momento, ¿sí? Por más que hayan pasado 10 meses de que me mordió el perro, me puede agarrar el virus de la rabia, ¿sí? Bueno, el virus básicamente va a ascender por el sistema nervioso central sin generar viremia, ¿sí? Entonces ahí la infección pasa inadvertida por el sistema inmunitario hasta fases tardías de la evolución clínica, ¿sí? La reproducción comienza en las células musculares, luego alcanza la terminación sensitiva y las placas neuromusculares motoras, y luego por esos mismos nervios asciende, ¿sí? Hacia el sistema nervioso central sin tocar la sangre, ¿sí? Entonces no produce ninguna respuesta inflamatoria. Y cuando el virus invade el cerebro y la médula espinal, produce ya encefalitis y una degeneración neuronal, ¿sí? Entonces yo cuando ya tengo los síntomas de la rabia, puedo tener rabia furiosa o rabia paralítica, ¿sí? Rabia furiosa viene un paciente con agitación, contracción muscular, convulsiones ante el menor estímulo, tiene fotofobia, tiene parestesia de la herida y esto ya termina falleciendo en tan solo días por un paro cardiorrespiratorio. Eh, y si no tenemos la rabia paralítica, que ocurre en un 30% de los casos de los humanos, tiene un curso menos dramático y es mucho más prolongado, ¿sí? Se va produciendo parálisis muscular progresiva, coma y muerte por paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, un caso sospechoso, ¿sí? Sería básicamente, yo voy por la calle, viene un perro y me muerde, pero yo no puedo observar al perro porque es callejero y no sé a dónde se fue. Eso es un caso sospechoso, ¿sí? Eh, Ahora,
Un caso probable sería, ¿sí? Eh, me- todo enfermo que presente un cuadro clínico neurológico con antecedentes de exposición a la infección del virus rábico. Viene un perro y lo muerde el sujeto. Ese sujeto después presenta rabia furiosa o rabia paralítica. Eso es un caso probable, ¿sí? Y el caso confirmado es a través del estudio laboratorio, ¿sí? Puede ser por aislamiento viral, inmunofluorescencia o un PCR, ¿sí? El diagnóstico es clínico, eh, con o sin la mordedura, ¿sí? No necesariamente tiene que venir con la mordedura, porque la mordedura, recuerden que el virus se incuba por hasta un año, ¿sí? Entonces el tipo viene con estos síntomas y tal vez no se acuerda que lo mordió hace 11 meses el perro del vecino, ¿sí? Entonces sería básicamente clínica con o sin mordedura, ¿sí? Entonces, en caso que te muerda un perro, ¿sí? Hay que limpiar la herida con agua y jabón y después hay que desinfectar con povidona iodada o similar. Y luego se hace la inmunización, que va a ser vacunación. Esto fue pregunta de examen, pero bueno, acá tienen, ¿sí? El calendario de vacunación del 2022. Y acá tienen el calendario de vacunación del 2023. Se modificó, ¿sí? Este es el nuevo calendario de vacunación que actualmente está vigente, ¿sí? Entonces, la vacunación, ¿sí? Se puede seguir el esquema Sabrek o el esquema S modificado. El esquema Sabrek son 4 dosis en 3 visitas, ¿sí? Le doy 2 dosis en el día 0 y cada dosis se aplica en un brazo diferente. Luego una dosis en el día 7 y una dosis en el día 21. Y luego el esquema S modificado, que son 4 dosis en 4 visitas, ¿sí? Que le doy en el día 0, en el día 3, en el día 7 y en el día 14 a 28, ¿sí? En caso que el paciente eh, previamente no fue vacunado, ¿sí? Y ya me viene con los síntomas, ¿sí? Ahí ya le tengo que dar inmunoglobulina antirrábica, anticuerpos contra la rabia. Le voy a administrar 20 unidades internacionales por kilo de peso, ¿sí? Y si es posible, la tengo que infiltrar alrededor de la herida, ¿sí? Y el resto por vía intramuscular, lo más alejado anatómicamente de la vacuna. Anatómic, intramuscular, lo más alejado anatómicamente de la vacuna, ¿sí? Y bueno, el esquema ideal es el Sabrec porque acá el paciente viene solamente 3 veces, entonces hay más posibilidad que reciba todas las vacunas, ¿sí? Y recuerden, ¿sí? Que el virus de la rabia se ocurre principalmente en ciclo urbano por lo que es el perro y el gato, ¿sí? Y recuerden, ¿sí? Que estos perros adquieren lo que es agresividad, ¿sí? El perro y el gato, cuando se contagian de rabia, ¿sí? Van a empezar a morder de forma indiscriminada a todo lo que se crucen en la calle. Entonces, si ustedes ven a un perro que está mordiendo a todos en la calle, no sé si encontraron alguno que otro video, ¿sí? es, puede llegar a ser un caso probable de rabia en el caso del perro, ¿sí? Porque el perro está demostrando una agresividad de forma indiscriminada, ¿sí? Hay algunos videos, ¿sí? Que eran como de Japón, ¿sí? De un perro que muerde a todos en la calle y tiene que venir la policía para, bueno, para dormirlo porque nada, ya había mordido a mucha gente, ¿sí? Ah, y esto es importante, ¿sí? El contagio también puede ser por el agua, ¿sí? Si yo saco a pasear a mi perro y hay como un tarrito de agua para los perros, pero previamente vino un perro contagiado y tomó agua de ahí, si yo le doy esa agua a mi perro, lo puedo contagiar, ¿sí? El contagio suele ser por agua. De hecho, así se transmite mucho el virus de la rabia entre los perros y gatos no vacunados, por contagiar, por compartir el agua, ¿sí? Y entonces ahí tienen el virus de la rabia, ¿sí? Entonces,
Cuando yo hice el examen, ¿sí? Obviamente de triquinosis no me hicieron una sola pregunta, ¿sí? Y de antivirus y del virus Junín me habían hecho preguntas sobre el nombre del ratón. ¿Sí? Esas son dos preguntas que me entraron en el examen, ¿sí? Y después sobre el virus de la rabia me habían hecho preguntas sobre el esquema de vacunación. Tres preguntas de examen, ¿sí? Lo que me habían tomado a mí. Y luego me hicieron una pregunta de la leptospira, ¿sí? Eh, la pregunta sobre la leptospirosis era básicamente eh, la persona, ¿sí? Se mete en una pileta con agua sucia. ¿Qué enfermedad puede llegar a infectarse? Y bueno, la respuesta correcta era leptospirosis, porque la leptospirosis es por agua estancada, por charcos o por barro, ¿sí? Entonces, si ustedes se meten en lo que es agua estancada, por ejemplo una pileta o en la calle, se pueden llegar a básicamente contagiar de leptospirosis, ¿sí? Bueno, entonces leptospirosis son bacilos delgados, son espirales, ¿sí? Eh, hay múltiples leptospirosis, está la leptospirosis interrogans y la biflexa, ¿sí? Pero bueno, la leptospira interrogan es la única especie patógena para el ser humano, ¿sí? Entonces la biflexa no me interesa, ¿sí? Bueno, la leptospira es aeróbica, temperatura de 28 a 30 grados, es móvil, puede sobrevivir al agua en pH alcalino, ¿sí? Eh, nada, es eso nomás. Bueno, la... Entonces, pregunta del año pasado, a mí me la tomaron en el 2022, ¿sí? ¿Qué enfermedad te puedes contagiar por bañarte en un lago, agua estancada o barro? Y bueno, la leptospirosis, ¿sí? Ok. Esto puede ser por ingesta de agua y alimentos contaminados, ¿sí? O de manera infrecuente por contaminación a través de heridas de la piel y de la mucosa, ¿sí? También es básicamente por estar en contacto con agua estancada, con agua de charco, con agua de barro, ¿sí? Eh, bueno, entonces la leptospira interrogis es una enfermedad febril y una enfermedad sistemática. Entonces, esta enfermedad va a estar presente en los roedores, en la orina del perro, de la vaca y del cerdo. ¿Qué significa esto? Que si el perro se contagia de leptospirosis porque estuvo en contacto con un roedor o con otro perro infectado, si yo entro en contacto con lo que es la orina del perro, me puedo llegar a contagiar de leptospirosis, ¿sí? Bueno, en el inicio, ¿sí? Se encuentra en la sangre, tanto en las personas como en los perros, en las vacas, y en los cerdos y en los roedores, pero después en los últimos estadios, la leptospirosis se encuentra en la orina, ¿sí? Se lo van a transmitir a través de la orina, ¿sí? Entonces tenemos los huéspedes reservorios, que los más frecuentes son los roedores, ¿sí? Y luego tenemos los huéspedes accidentales, que son perros, animales de granja y el humano, ¿sí? Bueno, entonces la leptospirosis tiene múltiples formas clínicas. Tiene un síndrome febril, un síndrome ictericio, un síndrome renal, un síndrome hemorragio paro, un síndrome meningio, ¿sí? Entonces, según la forma clínica que me agarre leptospirosis, voy a tener diferentes diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, dependiendo en dónde afecte, ¿sí? La leptospirosis, me va a producir distintos síntomas. A nivel del endotelio, la leptospirosis puede producir vasculitis, hemorragia, daño vascular. A nivel del hígado, ictericia, necrosis hepatocelular focal, ¿sí? A nivel del riñón, insuficiencia renal, nefritis, isquemia, ¿sí? A nivel del ojo me puede producir eboitis, ¿sí? A nivel del músculo me puede producir una inflamación de los músculos, miositis. A nivel de las meninges, bueno, una reacción inflamatoria en la segunda semana, una meningitis linfocitaria, ¿sí?
y a nivel del pulmón una neumonitis hemorrágica, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de esto? Bueno, por un lado tenemos la forma clínica por la cual puedo llegar a sospechar, ¿sí?, que tenga esto. Y luego el diagnóstico. Bueno, yo le voy a sacar sangre. Recuerden que en los primeros días el virus, la bacteria se encuentra en sangre, ¿sí? Entonces, puedo aislar en sangre y en líquido cefalorraquídeo en la primera semana. Y luego a partir de la segunda semana ya lo tengo que aislar a través de la orina. Entonces con esto se va modificando a medida que se desarrollan los síntomas, ¿sí? La muestra clínica. Entonces se puede hacer diagnóstico serológico, pero es necesario un aumento del 400% de los títulos basales frente al anticuerpo frente al anticuerpo contra la leptospira en la fase aguda y convalescencia, ¿sí? Puedo pedir una microaglutinación que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 95%, pero esta prueba es incapaz de detectar la infección antes del día 5 o 7 de la infección. Si no puedo, de un punto de vista etiológico, puedo hacer una tinción de plata o puedo aplicar inmunofluorescencia, ¿sí? Y si no puedo hacer un título de MAT de 1 a 800 o la identificación de la espiroqueta a nivel de observación del microscopio de campo oscuro, ¿sí? Y esto sí está acompañado con una clínica compatible y esto es sugestivo de la enfermedad, ¿sí? Entonces nada, hay métodos indirectos como la microaglutinación, ¿sí? Y la serología, ¿sí?, que tiene que estar aumentada al 400%, y hay métodos directos como la tinción de plata y la inmunofluorescencia, o métodos también directos como la microscopía de campo oscuro, el MAT, ¿sí? Bueno, el tratamiento básicamente es penicilina, amoxicilina, ampicilina, doxiciclina, ceftriaxona, tetraciclina, ¿sí? El tratamiento gold estándar es la penicilina G, 1.5 millones de unidades por vía intravascular cada 6 horas por 7 días. El de segunda elección es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, ¿sí?, por vía intravascular. La ampicilina entre 500 a 1000 miligramos cada 6 horas por intravascular. Podría ser otra alternativa como segunda elección. Eh, y en algunos casos se da doxiciclina como profilaxis en lluvia intensa o zona endémica, ¿sí? Bueno, después tenemos la Echinococcus granulosus, ¿sí? Es un parásito adulto, es una tenia blanca, ¿sí?, de 3 a 7 milímetros de longitud, ¿sí? Es un cestodo, entonces es planito como pedazo de cinta, ¿sí? Parasita principalmente el intestino delgado de los perros y en su forma en la forma adulta, ¿sí? Y se va a encontrar en el ganado bovino, ¿sí?, en la fase larvaria, ¿sí? Y puede llegar a producir una forma secundaria o accidental, ¿sí? Eh, en lo que son los primates y el hombre, produciendo lo que es la hidatidosis o quiste hidatídico, ¿sí? Y entonces, si me infecta lo que es la Echinococcus granulosus, ¿sí?, el principal problema es que me forme una hidatidosis o quiste hidatídico. Si ese quiste hidatídico se llega a romper, yo me cago muriendo, literal, ¿sí? Igual, bueno, no en todos los casos genera este quiste, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, ¿sí?, que va a estar en la forma adulta en los perros, ¿sí? Entonces, el perro tiene, ¿sí?, este parásito que es una tenia, que es un cestodo, ¿sí?, a nivel intestinal, y lo tiene en su etapa adulta. Entonces, el que defeca los huevos es el perro, ¿sí? Entonces, el perro va a defecar, ¿sí?, las prolótides o los huevos, ¿sí? Y una vez que se libera las prolótides o los huevos, ¿sí?, eh, ahí puede pasar que el ser humano ingiere estos huevos, ¿sí?
Entonces, el ser humano va a ingerir estos huevos y cuando ingiere los huevos se pueden llegar a transformar en lo que son oncosferas. Se van a transformar en lo que son oncosferas. Las oncosferas pasan por la pared intestinal, así de una, pasan a sangre y se van a dirigir en distintos órganos. Se pueden ir al hígado, al pulmón, ¿sí? Entonces, recuerden que primero llega al hígado y luego al pulmón. Y en poca proporción se puede dirigir al sistema nervioso central y al hueso, ¿sí? Las larvas en estos tejidos van a formar lo que es un quiste hidatídico, ¿sí? Este quiste, ¿sí? Va a formar vesículas prolíferas, ¿sí? En donde se van a desarrollar la cabeza del gusano y eso se conoce como protoescólices, ¿sí? Y estas escólices se van a adherir a la pared, ¿sí? De este quiste hidatídico, ¿sí? Ahora, eh, este quiste hidatídico tiene líquido, o sea, dentro de este quiste, ¿sí? Dentro de este quiste hay como vesículas chiquititas que tienen líquido. Esto se conoce como líquido hidatídico, ¿sí? Y dentro de este quiste se van a multiplicar los gusanitos y se van a fijar acá, de la pared del quiste. Acá se van a fijar, ¿sí? Y nada, se van a llamar protoescólisis, estos gusanitos acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El líquido que se encuentra en estas vesículas, ¿sí? Que se encuentra dentro del quiste, ¿sí? Que es el líquido hidatídico, si llega a pasar a sangre, ¿sí? Puede llegar a producir una reacción de shock, ¿sí? Y si te agarra eso, te cagas muriendo, ¿sí? Entonces, gran parte de las personas que están enfermas, ¿sí? El crecimiento de estos quistes es muy lento o casi nulo por años, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen estos quistes hidatídicos, pero básicamente no desarrollan síntomas en toda su vida, son asintomáticos, ¿sí? Eh, bueno, la hidatidosis está asociada principalmente en la producción ganadera, ¿sí? Especialmente a nivel ovino, que son las vacas, y a nivel caprino, que son las cabras, ¿sí? Entonces, a nivel de la producción ganadera, es porque el perro defeca y la vaca o la cabra se lo come, ¿sí? Y nada, esto después se va a fijar, se van a formar quistes hidatídicos, ¿sí? En lo que es la vaca, ¿sí? Y después vos te comes la vaca y te enfermas, ¿sí? Eh, Bueno, en Argentina el ciclo más principal es lo que es, en Argentina se encuentra principalmente lo que es el ciclo perro-oveja y en menor medida lo que es perro-cabra, ¿sí? Es una parasitosis especialmente en la infancia, ¿sí? Porque recuerde que ustedes se meten muchas cosas en la boca en la infancia y obviamente en la infancia probablemente hayan tenido un perro, ¿no? Es probable que se hayan infectado en la infancia, ¿sí? Principalmente por esto de hábitos de la pica, ¿sí? Por darle besos o dejarse lamer la cara por lo que es el perro, ¿sí? Y la hidatidosis no se transmite de persona a persona ni con un huésped intermediario a otro, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieron un perro, dejaban que le den besos en la boca, ¿sí? Tranquilamente se pudieron haber contagiado de esto, ¿sí? De una Echinococcus granulosus, ¿sí? Pueden llegar a tener quistes hidatídicos en múltiples partes del cuerpo, ¿sí? Pero bueno, es crecimiento casi nulo por muchos años y casi la mayoría de los pacientes no tiene síntomas, ¿sí? Ahora, bueno, en muchos casos el crecimiento es lento, casi nulo durante años y muchas personas tienen, son asintomáticos durante toda su vida, ¿sí? Ahora, en algunos casos genera síntomas, obviamente, ¿sí? Entonces, cuando estas larvas se dirijan a lo que es el hígado, ahí forman estos quistes hidatídicos y se empiezan a multiplicar y el quiste hidatídico va aumentando de tamaño, ¿sí?
me va a generar estos síntomas a nivel del hígado y estos síntomas a nivel del pulmón si hacen eso, ¿sí? A nivel del hígado, si hacen eso, me va a generar dolor en el hipocondrio derecho, presencia de una masa palpable en el abdomen superior derecho, náusea, vómito, trastorno digestivo dispépticos inespecíficos, ictericia obstructiva con o sin colangitis, ruptura con siembra abdominal, múltiple, da dolor abdominal agudo, ¿sí? Luego tenemos el dolor torácico, bueno, a nivel pulmonar, estos quistes pueden llegar a generar dolor torácico, tos crónica, disnea, fiebre, cuadro de broncoespasmo, hemoptisis, neumonía prequística y vómica, ¿sí? Bueno, para el diagnóstico tengo que observar muy bien, ¿sí?, lo que son los datos epidemiológicos, ¿sí?, lo que es la clínica, lo que es la imagen. Obviamente en la radiografía de pulmón voy a poder, en la radiografía de tórax voy a ver que la persona tiene terrible quista a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces la imagen me ayuda a sospechar de esto, pero no me confirma nada. Y luego también le puedo pedir una serología, pero tampoco me confirma nada, ¿sí? Yo tengo que hacer el diagnóstico de certeza confirmatorio, que va a ser macroscópico o microscópico, ¿sí? Entonces, las pruebas serológicas, ¿sí?, van a buscar anticuerpos contra el antígeno 5 y contra el antígeno B de este parásito, ¿sí? Entonces, ahí estas pruebas serológicas puedo hacer una hemaglutinación indirecta, una ELISA IgG o un Western blot, ¿sí? Entonces, obviamente, con estas tres pruebas serológicas yo puedo hacer un diagnóstico de certeza, ¿sí?, con esta patología, que es la Echinococcus granulosus, ¿sí? Pero también se llama como hidatidosis, ¿sí? Entonces recuerden que todos los perros se desparasitan cada 45 días. ¿Cuánto fue la última vez que desparasitaron sus perros? Yo lo desparasité por abril. O sea, mal. Los perros se desparasitan cada 45 días. Es como el cambio de pipeta. El cambio de pipeta es cada 30 días más o menos. Y desparasitar es cada 45 días. ¿Sí? Bueno, evitar que los niños se pongan tierra en la boca. Evitar que los perros laman a los niños. No alimentar a los perros con achuras crudas, ¿sí? Lavarse bien las manos, lavar las frutas, los vegetales, ¿sí? Mantener lejos los perros en los lugares donde se carnea, ¿sí? Eh, y tener pocos perros, ¿sí? Solamente uno o dos por familia y que no anden sueltos, ¿sí? Y luego tenemos la brucela, ¿sí? La brucela la preguntaron el año pasado, ¿sí? Y de hecho, si no me equivoco, Flor de Médica había comentado, ¿sí?, en algunos grupos de ADN lo que le habían preguntado, ¿sí? Entonces la pregunta de, de brucelosis que hicieron el año pasado era, eh, ¿cómo se puede diagnosticar la brucelosis con un método directo? ¿Cuáles de las siguientes opciones con cuál de las siguientes opciones se puede diagnosticar la brucelosis con un método directo? ¿Sí? Entonces, estudio serológico, siempre que estudio serológico. Estudio, busco qué cosa, anticuerpos. Entonces es estudio indirecto. El único directo sería el hemocultivo. Eso era la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, si a ustedes les aparece el test de Rosa de Bengala, que le dice acá que detecta anticuerpos contra IgG, ¿sí?, esto es recontra indirecto, porque me evalúa anticuerpos, no me evalúa a la bacteria o al parásito, ¿sí?, o al virus. Me evalúa anticuerpos. Entonces la respuesta correcta, ¿sí?, era un hemocultivo, ¿sí? ¿Cómo puedes diagnosticar con un método directo a la brucelosis? Y de manera directa con un hemocultivo. Y eso era la respuesta correcta el año pasado, ¿sí?
Bueno, la brucela es un cocobacilo gram negativo, ¿sí? Es intracelular facultativo, es decir, es una bacteria que se mete dentro de las células, ¿sí? Es inmóvil, no es purulado ni capsulado, crece lentamente, ¿sí? Presenta ácido col resistencia, entonces se va a colorear por Sil-Nielsen, ¿sí? Y la brucela básicamente tiene múltiples especies. Está la brucela abortus, la brucela miltiensis, la brucela suis, la brucela notomae, la brucela canis y la brucela ovis, ¿sí? Entonces, dependiendo que animal infecte, va a tener básicamente distintos nombres la brucela, ¿sí? En todo caso, recuerden siempre que el que infecta a la vaca, ¿sí? Es la brucela abortus, ¿sí? Y la que infecta al cerdo es la brucela suis, ¿sí? Eso sería lo más importante. Entonces, si tenemos que destacar tres tipos, ¿sí? De especie de brucela, sería la brucela abortus, que es en la vaca, la brucela suis, que es en el cerdo, y la brucela ovis, que es básicamente en en lo que es la cabra, en lo que es la oveja, ¿sí? Bueno, ahí tienen básicamente el huésped y cómo se transmite, ¿sí? Yo me puedo transmitirlo a través de... Yo me puedo transmitir esta enfermedad por vía oral, nasal y conjuntival, si es la especie abortus, por vía oral y genital, si es la suis, y solamente por genital si es la ovina, ¿sí? Y ahí tienen la patogenia, ¿sí? La brucela SSP, si es abortus, genera abortus, orquitis, epidemitis y ocasionalmente artritis. Y si es a nivel del cerdo, produce abortos, esterilidad, orquitis. Y si es a nivel de la oveja, produce epidemitis y abortos muy poco frecuentes, ¿sí? Entonces, la brucelosis principalmente se va a infectar, ¿sí? Por lo que es el contacto directo. Entonces, personas que trabajan, trabajadores rurales, veterinarios, que o vacunadores de animales, o operarios en mataderos o frigoríficos, o microbiológicos, o microbiólogos, o técnicos de laboratorio, o empleados de laboratorios que producen vacunas y antígenos, son los que tienen esta infección, ¿sí? Por lo que es una infección ocupacional. Pero recuerden siempre que la brucelosis también es una enfermedad de tipo alimentaria, porque las brucelas se va a transmitir principalmente a través de la leche y la orina, ¿sí? Entonces, según el Murray, el principal caso, la mayoría de los casos de los seres humanos se deben a porque consumen leche cruda de las vacas, ¿sí? Ahí es donde se contagia la mayor cantidad, ¿sí? Así que nada, esto es muy frecuente en los turistas cuando toman leche cruda, ¿sí? Cuando turistean, ¿sí? Eh, Nada, entonces uno tiene contacto o inhalación o ingesta de lácteos crudos, ¿sí? Entonces uno contacta con lo que es la orina, ¿sí? O la materia fecal de la vaca, o lo inhala, o directamente ingiere lácteos crudos, ¿sí? En este caso, yo en mi vida toqué una vaca, ¿no? Entonces, lo mío únicamente podría ser por ingesta de lácteos crudos, ¿sí? Entonces, nada, la brucela básicamente llega, ¿sí? Por vía, por transmisión alimentaria, ¿sí? Por ahí pasa a lo que es el enterocito, del enterocito pasa ya a sangre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Apenas llega la brucela, lo que va a pasar es que el macrófago y el monocito, ¿sí? Se lo fagocita. Pero ¿qué pasa? La brucela se va a estar multiplicando adentro del macrófago y adentro del monocito, ¿sí? Y ahora la brucela va a utilizar el macrófago y el monocito como un remis para pasar a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces de esta manera va a viajar, ¿sí? A distintas partes del organismo, ¿sí?
Eh, entonces, lo que va a pasar es que estas bacterias, a medida que viajan por el torrente digestivo, ¿sí? Por el torrente sanguíneo, van a secretar distintas proteínas que van a estimular la formación de granulomas en el resto de los tejidos, ¿sí? Es decir, pueden llegar a producir granulomas a nivel respiratorio, a nivel riñón, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la médula ósea, a nivel vía linfática y a nivel vía digestiva, ¿sí? Obviamente todos los órganos están involucrados, ¿sí? Y del torrente sanguíneo, además de secretar estas proteínas, también se van al sistema retículo endotelial, ¿sí? Bueno, los síntomas de la brucelosis son fiebre, astenia, mialgia, artralgia, sudores profusos, cefalea. Signos son hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatía, pérdida de peso, focalizaciones viscerales, ¿sí? Como el sistema nervioso central. Y dependiendo en dónde, ¿sí? Afecte la brucelosis, me genera distintos cuadros según el órgano afectado, ¿sí? Bueno, el diagnóstico es por la clínica y principalmente por el laboratorio con hemocultivo. También puedo pedir estudios serológicos, ¿sí? Recuerden que yo puedo diagnosticarlo de manera directa con un hemocultivo y de manera indirecta por el estudio serológico, ¿sí? Entonces, dentro de los métodos serológicos, uno que resalta mucho es el test de Rosa de Bengala, ¿sí? Obviamente este es indirecto, detecta lo que son anticuerpos de tipo IgG, ¿sí? Se va a utilizar con el antígeno de Rosa de Bengala, ¿sí? Y esto me va a dar positivo o negativo, ¿sí? Esto me permite identificar si se trata de brucela o no, ¿sí? También puedo hacer un test de aglutinación de placa con lo que es el antígeno más suero en la placa. Y si no puedo utilizar el título de aglutinación, eh, si me da 1,60 es una infección pasada o reciente, ¿sí? Eh, y también puedo utilizar test de aglutinación en tubo, que es un preparado antigénico que va a ser por la Brucella abortus, ¿sí? Bueno, el tratamiento o brucelosis no complicada en niños menores de 8 años, trimetoprim, sulfametacazol más rifampicina por 6 semanas. Y niños mayores de 8 años, todo eso pueden ser esas tres alternativas, ¿sí? Y con eso terminamos zoonosis, ¿sí? Bueno, lo que me habían tomado a mí, ¿sí? Como para finalizar esto, ¿sí? De triquinosis no me tomaron nada, ¿sí? De antivirus y de virus Juni me habían tomado el nombre de ratón únicamente, ¿sí? Del virus de la rabia me tomaron el esquema de vacunación, ¿sí? De leptospira me tomaron, ¿sí? ¿Qué enfermedad me puedo contagiar si me baño? Si en una pileta de agua estancada, ¿sí? Leptopirosis, ¿sí? Y de la brucela el año pasado hayan preguntado cómo se puede diagnosticar de manera directa, ¿sí? La brucelosis. De manera directa es por hemocultivo, ¿sí? Y si no, por estudios serológicos de manera indirecta. ¿Sí? Sepan muy bien diferenciar eso de directo e indirecto en la respuesta del examen, porque hicieron muchas preguntas así el año pasado, ¿sí? Y recuerden que el test de Rosa de Bengala es recontra indirecto, ¿sí? Así que nada, solamente eso es lo que me tomaron de zoonosis cuando yo la rendí, ¿sí? Bueno, ¿les parecieron fácil, difícil las preguntas del año pasado o del 2022? Es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante eh, agarrable zoonosis, es bastante barato, ¿no? O sea, no es tanto contenido. ¿Ya estudiaron zoonosis ustedes o todavía siguen con NC a full? ¿Aló? No, NC, todavía no. NC, Zoonosis. NC, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Estudiar ADN entre el 11 y el No, 15? no, no. Ya vengo estudiando ADN hace rato, pero si no, no se llega. Igual No, nunca no, llegas con... no, no se llega, no se llega. Pero bueno, igual bueno, yo tampoco soy, o sea, yo me presenté, cuando hice el segundo parcial de ADN, me presenté sin saber lesiones de piel. No sabía ni infección de partes blandas ni profundas. Y cuando rendí el final, me presenté sin saber infección del viajero y oportunistas. ¿Sí? Así que nada, Muy nunca se bueno. llega. Bueno, esto les quería mostrar. Si vamos a clases particulares, ¿sí? Tenemos, bueno, esta fue la última de ADN, ¿no? Pero tenemos ARTI 2, ¿sí? ARTI 2 tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, ahí vemos todo corazón. Y del 11 al 14 vemos todo renal, ¿sí? Yo lo que tenía planeado, ¿sí? Era darles, ¿sí? La clase, las dos clases faltantes de NCD, el sábado y el domingo, ¿sí? Eh, de esta semana. Sería acá. Estamos en 31, ¿no? Entonces sería, ¿sí? Banca, ustedes rinden el 11, ¿no? Sí, el 11. Sí. No, entonces le hacemos el 2 y el 3. Porque pensaba dárselo el 9 y el 10, pero re colgado, ¿no? A 2 días del examen. Entonces el sábado y el domingo, ¿sí? Vemos lo que es, bueno, el sábado habría que ver lo que es lenguaje. Y además del lenguaje habría que ver accidentes, ¿sí? Lesiones intencionadas. Y el domingo se ve adolescencia, ¿sí? El sábado y domingo vemos las dos clases faltantes que nos quedaron en SD. Me imagino que el sábado van a ser 2 horas y el domingo lo que se tenga que dar. Va a ser entre 2 a 3 horas. Así que nada, eso sería todo. Bueno, dale. Chau, chau. Chao, Dale, Fede, gracias. gracias.